Si usted se equivoca, admítalo rápido y enfáticamente. Esta es una de las reglas que nos enseña Dale Carnegie en su libro Cómo ganar amigos e influir en las personas. Libro en el cual está basado esta serie de videos sobre la inteligencia social. Mi nombre es Néstor y es un gusto que estés compartiendo este video que estoy haciendo para vos conmigo. Si usted está equivocado, admítalo rápido y enfáticamente. ¿Estás de acuerdo? Decime, escríbeme ahí en los comentarios. Si te equivocas y lo admitís rápida y enfáticamente, eso te beneficia. A 1 minuto de marcha de mi casa había un amplio terreno con bosques vírgenes, donde las plantas salvajes florecían en la primavera, donde las ardillas hacían sus hogares y criaban a sus hijos, y donde los matorrales crecían hasta tapar a un hombre. Con frecuencia iba a pasear por este bosque con Rex, mi pequeño perro. Era un perrito amigable, nada dañino, y como rara vez encontrábamos a alguien en el parque, lo llevaba sin collar y sin bozal. Un día encontramos a un policía montado, un hombre que estaba deseoso de mostrar su autoridad. Me dice, ¿qué es eso de dejar al perro suelto en el parque sin bozal?, me reprendió. ¿No sabe que es ilegal? Le respondí sí, con suavidad, pero no creí que podría hacer daño. No creyó. La ley no se interesa un pepino por lo que usted cree. Ese perro puede matar a una ardilla o morder a un niño. Por esta vez no le diré nada, pero si vuelvo a encontrar a ese perro sin bozal y sin su collar y correa, lo voy a llevar ante un juez. Prometí obedecer y obedecí, unas pocas veces. Pero Rex estaba incómodo con el bozal y a mí me dolía ponérselo, de modo que decidí no colocárselo más. Todo marchó bien por un tiempo, pero de pronto tuvimos un tropiezo. Rex y yo corríamos por un sendero cierta tarde, cuando repentinamente vi la majestad de la ley, montada en un caballo alazán. Rex corría adelante, directamente hacia el policía. Yo ya sabía que estaba perdido, no esperé que el policía empezara a hablar, así que le gané y le dije: agente, me ha sorprendido con las manos en la masa. Soy culpable. No tengo excusas ni disculpas. La semana pasada me advirtió usted que si volvía a traer al perro sin bozal me iba a aplicar una multa. Sí, es cierto, respondió el agente con un tono muy suave. Pero yo sé que es una tentación dejar que el pobre perrito corra un poco por aquí cuando no hay nadie cerca. Claro que es una tentación, pero es contrario a la ley, le dije yo. Bueno, un perrito tan chico no va a hacer daño a nadie, recordó el agente. A lo que yo le dije, no, pero puede matar a una ardilla, insistí. Vamos, creo que usted está extremando las cosas. Escúcheme, déjelo correr más allá de esa colina donde yo no pueda verlo. Y aquí no ha pasado nada. Aquel agente de policía, por ser humano, quería sentirse importante. Cuando yo empecé a condenar mi propio proceder, la única forma en que él podía satisfacer su deseo de importancia era la de asumir una actitud magnánima. Pero supongamos que yo hubiera tratado de defenderme. ¿Ha discutido usted alguna vez con la policía? En lugar de lanzarme a la batalla contra él, admití desde el principio que la razón estaba de su parte, que yo no la tenía. Lo admití rápidamente, abiertamente y con entusiasmo. Y la cuestión terminó agradablemente. Él pasó a ocupar mi parte y yo pasé a ocupar la suya. Todo por admitir mi error rápida y enfáticamente. Así, el otro, para satisfacer su sentido de importancia, que es aquello por lo cual vivimos todos, adoptó una actitud de generosidad y grandeza, de magnanimidad, como si él fuese el juez que me perdonaba. ¿Estás de acuerdo? ¿Te ha pasado? Sí. Tanto vos con el otro como otros con vos, ¿verdad? Una vez venía circulando en automóvil cuando veo que hay un control de tránsito. Al pasar por al lado mío, miro al inspector para ver si me estaba haciendo seña a mí para que pare. Como no me indicó nada, seguí. Pero a los varios metros veo por el espejo retrovisor de mi auto que me estaba haciendo señas a mí, así que me estaciono rápidamente. A mí no me había parecido que él me haya hecho seña a mí. Y cuando veo por el espejo retrovisor me doy cuenta que sí, que me estaba haciendo señas a mí. Paré y no me pareció que había sido claro cuando le pasé por al lado suyo.
Pero también es cierto que yo en ese momento tenía la cabeza en otro lado, porque venía de discutir con mi novia. Al acercarse hacia mí, lo miraba por el espejo. Era un hombre grandote con gafas oscuras y uniformado, de apariencia dura. Ni bien llega a la ventanilla de mi auto y antes de que él empiece a hablar, le dije instintivamente: te pido disculpas, te hice caminar casi una cuadra. Te estaba mirando a ver si me hacías seña y no me pareció, por eso seguí. Tras repetir varias veces frases similares a estas, pude ir notando que la actitud del inspector de tránsito cambió, como si su entrecejo dejase de estar fruncido. Ni siquiera me dejó terminar de mostrarle toda la documentación que me pedía cuando me dijo: tenga más cuidado, y me dejó ir. Ahora, ¿qué hubiese ocurrido si en cambio yo me hubiese puesto a discutir con él, diciéndole cosas como: la culpa es suya por no ser más claro, yo lo miré y no me dijiste nada, o debería hacer mejor su trabajo? ¿Qué hubiera pasado en ese caso? Y que el hombre, por ser humano, se hubiese esforzado en encontrar alguna faltante que pudiera yo tener en mi vehículo para poder multarme y enseñarme quién manda y así demostrarme él su importancia. ¿Verdad? ¿Estás de acuerdo? Por las buenas se llega mucho más lejos en la vida. Si sabemos que de todas maneras se va a demostrar nuestro error, ¿no es mucho mejor ganar la delantera y reconocerlo por nuestra cuenta? Así salvamos nuestra dignidad y no quedamos como mentirosos. ¿No es mucho más fácil escuchar la crítica de nuestros propios labios que de labios ajenos? Así conservamos nuestro sentido de importancia y no necesitamos cerrarnos en nuestra postura, ni hacemos que el otro se cierre en la suya, ¿verdad? ¿Estás de acuerdo? Diga usted de sí mismo todas las cosas malas que sabe que está pensando la otra persona y dígalas antes que lo diga él, y así le quitará la razón de hablar. Lo probable, una probabilidad de 100 a 1, es que asuma entonces una actitud generosa, de perdón, y trate de restar importancia al error que usted pudo haber cometido. Fernando, un artista comercial, utilizó esta técnica para obtener la buena voluntad de un comprador petulante, irritable. Esta es una historia verídica. Cuenta que es de suma importancia, al hacer dibujos para fines de publicidad y para los periódicos, ser muy preciso y muy exacto. Algunos compradores exigen que sus pedidos sean ejecutados inmediatamente, y en esos casos suelen ocurrir algunos ligeros errores. Yo conocí particularmente a uno que se complacía en encontrar hasta los menores defectos. A menudo he salido de su despacho irritado no por sus críticas, sino por sus métodos de ataque. Hace poco entregué un trabajo apresurado ante un comprador y poco después me dijo por teléfono que fuera inmediatamente a su oficina. Cuando llegué encontré lo que esperaba y me temía. Estaba lleno de hostilidad, encantado de tener una oportunidad de criticarme. Preguntó acaloradamente por qué yo había hecho esto y aquello. Vi una oportunidad para aplicar la autocrítica, así que pues le contesté: señor Jaime, si lo que dice usted es cierto, la culpa es mía y no hay excusas por este error. Después de hacer dibujos para usted durante tanto tiempo, ya debería saber estas cosas. Estoy avergonzado por lo que ocurre. Este comprador empezó a defenderme inmediatamente. Sí, es cierto, afirmó, pero al fin y al cabo no es un error muy grave, es solamente... Cualquier error, le interrumpí, puede resultar costoso y todos son irritantes. Quiso hablar, pero no lo dejé. Yo estaba a mis anchas. Por primera vez en la vida me criticaba a mí mismo y estaba encantado de hacerlo. Debí tener más cuidado, perseguí. Usted me encarga mucho trabajo y merece que se le entregue lo mejor. Así pues voy a hacer este dibujo de nuevo. No, protestó. Ni piense en tomarse toda esa molestia. Elogió después mi trabajo. Me aseguró que solo hacía falta una leve modificación y que mi ligero error no había costado dinero a su firma, que al fin y al cabo era una cuestión de detalle, que no valía la pena preocuparse. Mi prontitud en criticarme le había quitado el ansia de pelear. Terminó por invitarme a almorzar y antes de separarnos me pagó mi trabajo y me encargó otro. Hay un cierto grado de satisfacción en tener el valor de admitir los errores propios. No solo limpia el aire de culpa y actitud defensiva,
sino que a menudo ayuda a resolver el problema creado por el error. Bruno había autorizado incorrectamente el pago del salario completo a un empleado que tenía licencia por enfermedad. Cuando descubrió su error, llamó al empleado, le explicó la situación y le dijo que para corregir el error tendría que descontar de su siguiente pago el monto completo del exceso pagado antes. El empleado dijo que eso le causaría un grave problema financiero y pidió que los descuentos se hicieran a lo largo de determinado espacio de tiempo. Bruno le explicó que para hacer esto último necesitaba la aprobación de su supervisor y sabía que esto provocaría una explosión por parte de su jefe. Mientras trataba de decidir cómo manejar esta situación, comprendió que todo el problema había salido de un error suyo y que tendría que admitirlo así. Así que entró en la oficina de su jefe y le dijo que había cometido un error, y después le hizo un informe completo de los hechos. Su jefe replicó de modo explosivo que era culpa del departamento de personal. Yo le dije que no, que la culpa había sido mía. Volvió a explotar contra el descuido del departamento contable esta vez. Y le dije una vez más que no, que la culpa era toda mía. Culpó a otras 2 personas de la oficina. Pero yo cada vez que le repetía que la culpa era mía, al fin mi jefe me miró y me dijo: de acuerdo, es culpa suya, arréglelo como mejor le parezca. El error fue corregido y no hubo problemas para nadie. Se sintió muy satisfecho porque pudo manejar una situación tensa y tuvo el valor de no buscar excusas. Desde entonces mi jefe me respetó más. Todo eso lo cuenta Bruno y está en el libro de Carnegie. Todos defienden sus errores, se atajan, no lo admiten, pero quien tiene inteligencia social, en cambio, los asume y así el otro no puede usarlos en su contra. Uno de los hechos más interesantes que registra la historia de Robert E. Lee es la forma en que se echó toda la culpa por el fracaso en la carga del Pickett de Gettysburg. El general George E. Pickett era muy querido por sus soldados. Sus tropas avanzaron a través del campo abierto, pero entre tanto los cañones del enemigo destrozaban sus filas, y ellos seguían, decididos. De pronto, la infantería de la Unión se alzó detrás del muro de piedra en el cerro del cementerio, donde se había ocultado, y disparó andanada tras andanada contra las fuerzas indefensas que iban avanzando. Fue un matadero. Apenas unos pocos soldados lograron llegar a las líneas enemigas solo para morir. La carga de Pickett fue el comienzo del fin. Lee había fracasado. Tan triste y atónico quedó Lee que envió su renuncia y pidió a Jefferson Davis, presidente de la Confederación, que designara a un hombre más joven y más capaz. Si hubiera querido culpar a cualquier otro jefe por el desastroso fracaso de la carga de Pickett, habría encontrado muchas excusas. Algunos de sus comandantes divisionarios fallaron. La caballería no llegó a tiempo para apoyar el ataque de la infantería. Esto resultó mal y aquello también. Pero cuando Lee salió al encuentro con los pocos sobrevivientes, los recibió con una autocrítica feroz. Todo esto, confesó, ha sido por culpa mía. Yo y solamente yo he perdido esta batalla. Pocos generales de la historia han tenido el valor y la fuerza de carácter necesarios para admitir tal cosa. En China había un hombre maduro que hacía ya muchos años que estaba distanciado de su hijo. Él había sido adicto al opio, pero ya estaba curado. En la tradición china, la persona mayor no es quien debe dar el primer paso hacia la reconciliación, así que él sentía que debía ser su hijo quien diera el primer paso. No conocía a sus nietos y realmente deseaba reunirse con su hijo, así que estaba en conflicto con una antigua tradición. El padre sentía que los jóvenes debían mostrar respeto por sus mayores y que estaba en lo justo al no ceder a su deseo y esperar a que fuera su hijo quien se acercara a él. Este hombre cuenta lo siguiente: he estado pensando en mi problema. Dale Carnegie dice: si usted se equivoca, admítalo rápido y enfáticamente. Es demasiado tarde para que yo lo admita rápido, pero puedo hacerlo enfáticamente. Me porté mal con mi hijo. Él tuvo razón en no querer verme y en alejarme de su vida. Puedo perder dignidad al pedirle perdón a una persona más joven, pero fue mi culpa y es mi responsabilidad admitirlo. Contó que había ido a la casa de su hijo, le había pedido perdón y ahora había iniciado una nueva relación con su hijo, su nuera y sus nietos, a los que al fin había podido conocer. Elbert Hubbard
fue uno de los autores más originales y que más agitaron a los Estados Unidos en el siglo XIX, y sus escritos despertaron a menudo fieros resentimientos. Pero Hubbard, gracias a su rara habilidad para tratar con la gente, convirtió frecuentemente a sus enemigos en amigos. Por ejemplo, cuando un lector irritado le escribía para decir que no estaba de acuerdo con tal o cual artículo y terminaba llamando a Hubbard esto y aquello, el escritor solía responder más o menos así: ahora que lo pienso bien, yo tampoco estoy muy de acuerdo con ese artículo. No todo lo que escribo ayer me gusta hoy. Me alegro de poder saber lo que opina usted al respecto. Si alguna vez viene por aquí, debe visitarnos, y ya desgranaremos este tema para siempre. A la distancia, con un apretón de manos, soy de usted muy atentamente. Así le respondía Herbert Hubbard a sus feroces críticos. ¿Qué se puede decir de un hombre que nos trata así? Cuando tenemos razón, tratemos, pues, de atraer suavemente y con tacto a los demás a nuestra manera de pensar. Y cuando nos equivocamos, muy a menudo, por cierto, si somos honestos con nosotros mismos, admitamos rápidamente y con entusiasmo el error. Esta técnica no solo producirá resultados asombrosos, sino que además, créase o no, le resultará mucho más divertido que defenderse. Recordemos el viejo proverbio: peleando no se consigue jamás lo suficiente, pero cediendo se consigue más de lo que se espera.